Parte 2. Los 300 años que no a muchos les gusta recordar. Si estás viendo este video y no has visto aún la parte 1, ¿qué estás esperando? Ahí explicamos el origen prehispánico de nuestro país y la historia más magnífica de nuestro pasado. Si no lo has hecho, te dejo el link en la descripción o en la tarjeta al final del episodio. Para los demás, continuemos con el tema. En el video pasado, ya hablamos que México no existe hasta 1821, que lo que había antes de 1521, es decir, el año del taco. Digo no, el año de la conquista, sí, eso era lo que quería decir. Bueno, eso no era México, y lo mismo ocurre con el periodo de 300 años que ocurrió después, el llamado periodo de colonia. Un periodo que en la mayoría de nuestros libros de texto no les gusta tocar, pero que fue justamente en este periodo donde se comenzó a crear una especie de identidad colectiva entre todos los pobladores de la región. Pero vayamos por partes. ¿Qué pasó en ese periodo? Bueno, bastantes cosas en realidad. Tantas que no sabría por dónde comenzar. Ya sé, comencemos por lo obvio. De un momento a otro comenzaron a llegar cientos de españoles en barcos acompañados de sus mujeres, animales, plantas, tecnologías, virus mortales y... espera, ¿acabo de decir virus mortales? Pues sí, además de traer a estas tierras los animales de carga y ganado de todo tipo, los españoles importaron, cabe decir que de forma no intencional, una cantidad considerable de enfermedades para las cuales los nativos no habían desarrollado anticuerpos o inmunidad, aún lo que conllevó a una baja de población brutal de millones de indígenas que murieron a causa de las enfermedades, sobre todo la viruela. Pero no crean que los españoles salieron indemnes, pues ellos también tuvieron que padecer las enfermedades típicas de la región, los problemas causados por las plantas y los animales típicos, desde enfermedades como la sífilis, la fiebre amarilla, el dengue, o tener que lidiar con animales más grandes como víboras, jaguares, pumas, insectos, ranas venenosas e incluso árboles que no eran más que una trampa mortal, como este de aquí, el manzanillo o manzanilla de la muerte, uno de los árboles más peligrosos del mundo, que era bastante común de encontrar en las playas. Un árbol que es puro veneno desde la más fina y brillante de sus hojas, que invitaban a acostarse debajo de él y tocarlo, como su savia ácida que derretía la piel, las raíces y troncos que estaban llenos de toxinas, y su dulce y perfumado fruto, que parecía una manzanilla, una pequeña manzanita que, con su dulce y atractivo olor y sabor, incitaban a una muerte segura, que tras un mordisco y disfrutar su delicioso pero letal sabor, al cabo de unos minutos las personas terminaban falleciendo a causa de una tremenda intoxicación. Pero, en fin, nadie dijo que la conquista y la colonización sería fácil. La introducción de nuevas especies en el territorio causó en principio un desequilibrio ambiental a causa de los invasores. No me refiero a los españoles, me refiero a los animales y las plantas que trajeron los españoles, las cuales comenzaron a competir en el ambiente con la población de especies nativas, haciendo que algunas cuantas de estas se extinguieran, sin presentar mayor atención o suplantar a las de la localidad, desde las vacas, los cerdos, las cabras o ovejas, los perros, los gatos, las ratas, el trigo, la cebada y posteriormente la caña de azúcar y el arroz y muchas otras cosas más reorganizaron el ambiente del continente en un periodo muy corto de tiempo. Aunque no todo fue tan malo. Pongamos por ejemplo nuestro querido amigo al cerdo, tan parecido a nosotros que en ocasiones algunos de sus órganos o tejidos son utilizados para reemplazar o tratar órganos en trasplantes. Dato 100% real. Pero la historia que les quiero contar aquí no tiene que ver exactamente con eso, sino más bien con un platillo que nos encanta comer en fiestas y reuniones, y que ya se comía en México desde antes de la llegada de los españoles. Me refiero, sin más ni menos, que al pozole. Pero,
¿cómo podían preparar pozoles si no había cerdo y la carne escaseaba? Bueno, digamos que la falta de carne de ganado y el exceso de carne sobrante de sacrificios humanos daba pie a que pues no se quisiera desperdiciar nada. Obviamente, cuando los españoles vieron esto, después de quedar horrorizados, intentaron convencer a los indígenas de modificar la receta. A juicio de ellos, dijeron que lo más parecido en textura y sabor era la carne de cerdo. Así que sí, los humanos sabemos a marrano. Qué cosas aprende uno con la historia, ¿no? Pero volviendo al tema, tampoco es como si cualquiera pudiera venir al Nuevo Mundo. Para empezar, era un viaje largo, tedioso y costoso. No había plena garantía de que todo saliera bien. Tu barco, por ejemplo, podía ser atacado por piratas y adiós a la aventura. Solo podía venir gente con suficientes medios económicos y lo suficientemente desesperada como para subir en la escala social, en la cual dentro de su reino o localidad ya no podían alcanzar. Además de que había un filtro muy estricto a la llegada al Nuevo Mundo. Para empezar, tenías que ser católico. Se quería evitar a toda costa que llegaran cosas que ensuciaran la pureza de los nativos, como protestantes, judíos, musulmanes y más tarde libros de texto de obras revolucionarias, como de revoltosos como Voltaire o Rousseau, que al final terminaron llegando gracias al contrabando de cualquier forma. Pero en fin, continuemos. Ahora bien, hasta el momento he sido muy justo o suave con los españoles y no he hecho hincapié en la matanza de indígenas que hubo tanto de la conquista como durante el periodo de colonia, porque después de todo los españoles terminaron siendo más benévolos que sus vecinos los ingleses, para los cuales el único indio bueno era el indio muerto. Pero los españoles en principio no querían hacer esto. Ellos preferían tener a los indígenas encomendados para hacerlos cristianos y a cambio de eso que trabajaran de vasallos para sí. De este modo, matar a los indígenas no era solamente una mala idea, sino que era contraproducente. Pero había una excepción, y sobre todo eso era en el norte del país, donde habían indígenas que eran nómadas o seminómadas. Ahí sí que hubo matanza de indios. Al por mayor, porque al final, si no podían evangelizarlos porque se movían del territorio o eran demasiado rebeldes a los españoles y no les servían, pues lo mejor que podían hacer los españoles era matarlos y ya. Mantenerlos a raya en el mejor de los casos. Distintas tribus al norte, como los yaquis o los apaches, terminaron siendo desplazados, mientras que otras tribus definitivamente fueron exterminadas. Es decir, las matanzas eran una excepción, no deseada, pero no era la regla. Y romperla normalmente era severamente castigado por las autoridades españolas. En general, se intentaba no exterminar a los nativos, pero si las circunstancias se daban, pues siempre podían decir que apareció Santiago mata indios, digo, mata moros, y acabó con todos ellos, y ya. Si eres de Tonalá, Jalisco, eso debe recordarte un poco a la Feria de los Tastuanes. O si eres de Michoacán, donde la conquista de los pueblos purépechas fue un poco más complicada que con los indígenas del centro y sur de nuestro país, pues seguramente también te traerá malos recuerdos. Y bueno, a causa de la espontánea e insisto, no deseada muerte de cientos de nativos, había una preocupación muy fuerte de la corona y las autoridades. No porque fueran buenas personas ni nada, sino porque, pues si estos se morían, ¿quién carajos iba a trabajar la tierra que acababan de conquistar? Fue necesario hacer algunos cuantos ajustes. Primero, decretar que los indígenas eran seres humanos y que por lo tanto no se les debía ni esclavizar, matar o maltratar a fin de que no murieran más.
Segundo, los indígenas tenían derecho a una porción personal y comunal de tierra. Claro, siempre y cuando estuvieran dispuestos a servir al rey o a sus representantes locales, siempre que lo solicitaran. En otras palabras, eran libres, pero tenían que también trabajar para los españoles. Algo parecido al sistema feudal, pero menos agresivo. Tercero, los indígenas son almas ignorantes y es deber de los españoles enseñarle la fe católica al precio que sea necesario. Y bajo ninguna circunstancia, los indígenas pueden ser juzgados por la Inquisición, la cual se limitará a orientarlos en el camino de la fe. A diferencia de los españoles, a quienes la Inquisición sí que les podía joder la existencia. Los esclavos, principalmente de tez oscura, eran traídos principalmente de la zona central de África. ¿Por qué? Bueno, recuerden que la mayoría de los indígenas habían muerto y necesitaban mano de obra. Además de que habían trabajos que ni siquiera los indígenas estaban dispuestos a hacer, como trabajar en los plantíos de cañas de azúcar o en las minas. Muchos de estos provenían de Gambia, Senegal, el Congo, Guinea Ecuatorial, Angola y Mozambique. ¿Cómo los conseguían? Bueno, el sistema funcionaba básicamente así. Los españoles, nada bobos, usaban su sistema habitual: pactar con la tribu más poderosa de la local, permitiéndoles riquezas, productos y estatus, a cambio de secuestrar a cientos o miles de negros de la etnia rival y entregárselos como esclavos. Así los locales eran felices, bueno, excepto los esclavizados. Y así, después, todos estos eran cargados dentro de los barcos como si fueran piezas de Tetris o sardinas. No estoy exagerando en esta ocasión. Solo que ya de pasada se aprovechaba para llevarse otros productos típicos de la región, como la sandía, la jamaica, el amaranto, sin los cuales, si lo piensas un poco, las cosas en México no serán igual. Piensen en todos esos dulces ingredientes que llegaron de África y... Espera. ¡Claro! ¡El dulce! Verán, otra planta que no existía ni en Europa ni en América era la caña de azúcar, la cual solo podía obtenerse de las Filipinas, unas islas descubiertas por los españoles en su segundo intento por llegar a las Indias a través de cruzar el mar. Un viaje llevado a cabo por un tal Magallanes y un tal Elcano, que en su trayecto pues no lograron llegar a la India, pero descubrieron las Filipinas, en unas islas ubicadas muy cerca del continente australiano y del asiático, y que podía servir de punto de partida para llevar productos ya fuera de la India, de China y Japón. De este modo, las Filipinas se convirtieron en un puesto alejado de España y que por lo tanto tenía que ser administrado desde la Nueva España, lo que hoy es México. De Filipinas salían cosas como la caña de azúcar, la china poblana, los paliacates, el papel de China que todos vemos por todas partes y muchas cosas más. Todas las cuales eran subidas a un gran barco conocido como la Nao de China, el cual llegaba a Acapulco, donde este arribaba, y cuando esto ocurría se hacía toda una fiesta, la Feria de Acapulco. Se compraban y vendían varias cosas y el resto se transportaban por tierra hacia Veracruz con dirección a España. La caña de azúcar era uno de los negocios más lucrativos para los españoles, pues con ella no solo se podía preparar azúcar, que ya de por sí era carísima, sino que se podía preparar algo mucho mejor: ron, la mejor bebida para tomar en alta mar y evitar el escorbuto, una enfermedad bastante común en su momento. Tiempo después, los españoles se dieron cuenta que con una planta muy parecida podían fabricar una bebida similar al ron, con un sabor diferente, pero que en ese caso, en vez de azúcar, era maguey.
Y así, con un proceso similar a la de la fabricación del ron, se dio el origen del mezcal y el tequila. Pero ya hablamos mucho de los productos valiosos que vinieron de fuera. ¿Qué cosas valiosas habían en nuestro territorio? Pues habían varias, sin duda. Por ejemplo, oro, el cual no era tan abundante. La plata, la cual era más fácil de sacar de las minas del Potosí, como la papa allá en Perú. El tabaco, que ese sí que era toda una adicción. El cacao y la vainilla, que eran productos de ultra lujo. Y algo que quizá no se esperarían, un producto fruto de un insecto, la grana cochinilla. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, es un insecto que se reproduce en los nopales y que al molerlo se producía un tinte rojo de lo más intenso y que los españoles y europeos adoraban. Así que se recolectaba todo el que se pudiese y se enviaba al viejo continente. También había maíz, pero no era algo que particularmente le gustara a los españoles. Ellos preferían el trigo, pues con él se podía preparar desde pan hasta cerveza, ya junto con la cebada o el lúpulo. Aunque el maíz era más abundante, se acostumbraron a preparar diferentes platillos con él. Sin embargo, para los pueblos indígenas y mestizos y el resto de castas era distinto. El maíz era su favorito, era económico, se podía preparar de varias formas y por sobre todo era relativamente más fácil de cultivar que el trigo. La sociedad se dividía en un sistema de jerarquías sociales basados en la raza o pureza de la sangre, llamado castas. Un invento de los europeos para esclavizar, dirigir y gestionar más fácilmente a la población bajo el simple lema de trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. Las jerarquías sociales ya existían en tiempo de los aztecas, como los pipilclins o los macehuales, pero jamás llegaron al extremo que los españoles de llegar a crear todo un catálogo de escalas sociales según la casta a la que se pertenecía, dependiendo de qué casta era la tuya o qué tan blanca era tu sangre. Eso implicaba cuál era tu punto en la escala social. Se podría resumir que, bien, a más blanca fuera tu piel, mejor, y a más oscura, pues peor. Eso al menos en la teoría, porque en la práctica había un grupo en particular que se encontraba en una situación muy desfavorable. Aparte de los negros, obviamente, que esos ni siquiera eran considerados personas. Y esos eran los mestizos, la mayoría. ¿Por qué? Bueno, por lo general, muchos mestizos eran hijos bastardos de españoles, muchos de ellos ya casados y con familia aparte, por lo que no eran muy bien vistos por los españoles, mientras los indígenas los despreciaban por ser de piel más clara o ser el fruto de la violación de abusos de los españoles. Así que ser mestizo en la Nueva España era básicamente ser un paria social. Hasta los indígenas estaban en mejor condición ante la ley, protegidos ellos incluso contra la Inquisición y gozando de cierto nivel de privilegios. Hasta había indígenas que eran todos unos caciques, pertenecientes a la élite de su casta. Pero, ¿cuáles eran los sueños y esperanzas que motivaban a los recientes colonos tras arribar al Nuevo Mundo? Bueno, es hora de jugar a ¿qué hacer con tu familia si eres un colono recién llegado a la Nueva España? Punto número 1. Subir en la escala social, ya sea comprando algún título nobiliario, es decir, convertirte en duque, conde o lo que sea. Punto número 2. Tener un hijo capellán o fraile de alguna orden franciscana, agustinos, jesuitas, etc. Sacerdote, en fin. Y financiarles su propio templo. Todo para el bien de salvar sus almas, porque pues al final todos se tienen que morir y qué mejor que llegar al cielo y presumirle a Cristo. ¡Hey, mira! Yo tengo un hijo que se hizo sacerdote.
Punto número 3. Cuando menos tener un hijo militar, pues eso podía permitirles subir de manera relativamente rápida en la escala social. Punto número 4. Tener una hacienda para dejársela a alguno de tus otros hijos de ser posible, con indígenas trabajando en ella o aún mejor, una mina y hacerse ricos a través de ella con cientos o miles de esclavos. Punto número 5. Si tenías una hija bastante guapa, pues casarla con una dote, una cantidad de dinero muy baja, a un noble de clase alta. O si no era muy agraciada, pagar una dote más alta para casarla con algún noble o algún hacendado de más o menos el mismo estatus. O ya, en el peor de los casos, en el cual la hija necia se negase a casar, pues teníamos el punto número 6. Pagar una dote cuantiosa, por lo general, para que ésta fuera aceptada en un convento y llevar una vida culta y religiosa. Aunque claro, no era lo mismo estar con las monjas agustinas que con las carmelitas descalzas, porque hasta en eso había estatus. No había de otra. Si eras mujer, o te casabas o te hacías monja. Qué mal. Muchas mujeres, como Sor Juana Inés de la Cruz, optaron por la segunda vía, la vida religiosa, que en aquel momento quizá era la mejor opción. Los conventos religiosos, tanto masculinos como femeninos, jugaban un papel vital para la sociedad. No solo porque fabricaban delicioso rompope, jericayas, galletitas, sino porque eran una especie, por otro lado, de asistencia social, mediante hospitales, hospicios, orfanatos y escuelas o universidades. Incluso los conventos femeninos cumplían una doble función, la función bancaria, de emitir préstamos o libranzas, como así se les llamaban, con un interés del 5%, el cual era aceptado por la religión, ya que era un interés justo para mantener la vida de las monjas y así evitar que tuvieran que pasar el resto de sus días preparando galletitas o cuanta cosa sea para mantener a los conventos y a la congregación. Los obispados tenían a veces tanta o a veces incluso más autoridad que los gobiernos de las provincias locales, y eran estos los que gestionaban el gasto público muchas veces mejor que las autoridades civiles que literalmente compraban el cargo solo para tener mayor estatus. Esto permitió que grandes religiosos pasasen a la historia por sus grandes obras, como Fray Antonio Alcalde y el Obispo Cabañas en Guadalajara, o el Padre Quino en el norte del país. Gracias a ellos, por ejemplo, en mi amada Guadalajara tenemos el Hospital Civil, el Panteón de Belén, la Universidad de Guadalajara, el Hospicio Cabañas, y con él uno de los símbolos de la ciudad, que es visto por los tapatíos extranjeros y no deja de imponer ante la visión. Por supuesto, me estoy refiriendo ni más ni menos que a las jericayas. ¿En qué pensaban ustedes? Ocurre que una monja del hospicio encargada de cuidar a los niños un día se dijo: "Ay, se ven muy tristes los niños. Creo que sería muy bien hacerles un rico y nutritivo postre". Así que intentó preparar una especie de flan de canela, lo dejó en el horno y pues se fue a hacer sus cosas que hacen las monjas. Hasta que después de unas cuantas horas y de darse cuenta de un olor a quemado, se acordó de ¡los postres! Corrió a la cocina y se dio cuenta de que la parte superior de los postres se habían quemado, pero que al probarlos, aún así estaban bastante ricos. Y así surgió la jericaya, como un flan mal hecho de una monja, pero como el postre se hizo tan popular en el convento, pues las madres lo empezaron a vender por fuera, lo que sin duda ayudó a los niños en la situación de orfandad. Los sacerdotes tenían la tarea titánica de evangelizar, de educar a los indígenas y de hacerlos olvidar sus antiguas creencias y convertirlos al cristianismo. Y todo sin tener una idea clara de cómo empezar. Así que intentaron de todo. Desde convencerlos con obras de teatro, como Via Crucis, o seducirlos con
dulces, piñatas, posadas, pastorelas, transformando las tradiciones religiosas de los nativos, mezclándolas con tradiciones cristianas, como en el caso del Día de Muertos, o incluso en casos más extremos, intentar dar fragmentos de la misa en lengua vernácula de la tribu indígena de la comunidad en lugar del pleno latín, o ayudarlos con la Inquisición cuando algún español gandaya se intentara pasar de lanza y aprovecharse de la ignorancia de ellos, lo cual tendía a favorecer por lo general a los indígenas, pese a lo raro que esto pueda parecer. Y todo se mantuvo en relativa paz y orden por casi 200 o 300 años. Los españoles lograron algo que parecía imposible: darle orden a una sociedad diversa y hacerlos que creyeran prácticamente en lo mismo. Lograron que cientos de comunidades que hablaban lenguas distintas y tenían credos distintos se homogenizasen hasta cierto punto de que eran fieles a Dios y al rey, a pesar de que jamás hayan visto a ninguno de los dos. Y sobre todo, tener a la Virgen de Guadalupe. ¿Y cuántos santos se le pusieron enfrente para recordarles su fe? Crearon un orden social que dejaba a la mayoría satisfechos, hasta que de un momento a otro algo inesperado pasó. Pero eso será historia para la siguiente parte. Si quieres conocerla, suscríbete, ya que en el siguiente video analizaremos qué demonios salió mal en la Nueva España y cómo fue que todo esto se convirtió en un país. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor, dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!